En este video vamos a estudiar la secuencia de tres cilindros, ya que es A más A menos, B más A B menos y C más C menos. ¿Ya? Esta secuencia va a ser realizada en el módulo digital, ya a través de la programación en lenguaje de bloques. ¿Ya? Acá está la imagen con todos los detalles para poder hacer el circuito hidráulico, ¿ya? Y el circuito incluyendo el módulo digital. ¿Ya? Si se fijan la forma como ubiqué los componentes, es la misma como siempre lo estamos planteando. ¿Ya? Siempre va el pulsador de partida y parada, después van los fines de carrera en orden correlativo de cada uno de los cilindros, ¿cierto? A0, A1, P0, B1, C0 y C1. Y las salidas que son los solenoides de cada una de las válvulas. Ya solenoide I1 y 2, y 3 y 4, y 5 y 6. Entonces, vamos a ingresar acá, ¿ya? Y aquí es donde vamos a realizar la programación. ¿Ya? Entonces, este tipo de programación ya viene a ser una programación de nivel más superior porque no utiliza el lenguaje típico de los circuitos eléctricos, ya donde usábamos enclavamientos y métodos para desenclavar, ya era una típica lógica de circuito. ¿Ya? En este caso, ya no estamos utilizando una lógica de circuito, sino que más bien estamos abocándonos lo que es lenguaje de bloques, ya puramente. Ya, por lo tanto, vamos a utilizar algunas herramientas nuevas, ya que no se habían utilizado en oportunidades anteriores. Ya, y esa es la razón por la que también este video es un video exclusivo, ya que no está siendo publicado en Patreon, ya, y también va a ser un video que se va a cobrar. Ya, entonces vamos a ubicar los componentes. Ya, el primer componente sería la compuerta AND activada por flanco. Ya, eh, también vamos a insertar contadores. Ya vamos a insertar este componente nuevo que son los contadores. Ya, aquí tenemos contador de adición y sustracción. Ya, ya, vamos a insertar también una compuerta lógica que es la compuerta lógica AND. O sea, la AND sin los flancos. ¿Ya? De ahí vamos a detallar el tema de los flancos. Después vendría una compuerta OR. ¿Ya? Eso también. Y vamos a insertar también acá un componente que es de tiempo. Ya que se llama relé recortador accionado por flancos. ¿Ya? Relé recortador accionado por flanco. Ahí. Ya vamos a ocupar también estados lógicos de nivel alto. ¿Ya? O sea, estado lógico alto high. ¿Ya? Y estado lógico bajo. Ya también vamos a utilizar registros de memoria. ¿Ya? Bit de memoria. Ese. ¿Ya? Y también hay un componente que es ¿ya?
este componente que es un relé retardo a la conexión, ¿ya? Que viene a ser una especie de temporizador, ¿ya? Con retardo a la conexión. ¿Ya? Significa que se desconecta la energía y él espera un tiempo que se puede setear aquí, pueden ser unos cuantos segundos, y después de ese tiempo activa la salida. ¿Ya? Ya, entonces vamos a empezar aquí con esta compuerta, que es la compuerta AND activada por flanco. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencia una compuerta AND activada por flanco de una compuerta AND común y corriente? Ocurre que la compuerta activada por flancos va a generar una salida, pero esa salida solamente dura un instante, el instante en que se produce el flanco de subida de un pulso. ¿Ya? El flanco de subida, ¿en qué consiste? Que si nosotros tenemos un pulso, ya ese pulso puede ser con un valor lógico 0, por ejemplo, parte con 0, después hace un cambio, ¿no es cierto?, de estado y va a un cambio 1 lógico, ¿ya? O sea, de 0 pasa a 1. En ese intertanto en que pasa de un 0 hasta un 1, se produce un flanco de subida, ¿ya? Entonces ese flanco de subida, esta compuerta lo puede detectar, ¿ya? Detecta cuando pasa de 0 hasta 1. Y cuando detecta esa transición, ya esta compuerta genera la salida, pero una salida que dura un instante, ¿ya? Ese instante que se produce el flanco de subida y de ahí ya la compuerta deja de generar salida, ¿ya? A diferencia de lo que pasa acá, que esta compuerta va a generar la salida en forma permanente, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo estén puestas las entradas en la entrada, ¿ya? Por ejemplo, si las entradas son las 3-1, ya significa que la salida va a ser 1, pero ese 1 se va a mantener en el tiempo, siempre. ¿Ya? Ahora, si se produce un cambio de estado acá, supongamos que una es 1 y la otra son 0, entonces vamos a tener una salida 0, y esa salida 0 se va a mantener en forma invariable, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos, ¿ya? Entonces, en esta compuerta activada por flanco, vamos a conectar la primera entrada, que sería el interruptor de encendido y apagado, ¿ya? La otra que vamos a utilizar va a ser el fin de carrera a 0, ¿ya? Que va a estar conectado también, y vamos a conectarle un estado lógico alto. Ya como ya sabemos, este estado lógico sirve para dejar habilitadas solamente las dos entradas que vamos a usar, y esta entrada va a quedar sin efecto, ¿ya? Ahí está. Entonces la salida de esta compuerta activada por flanco la vamos a dirigir hacia una compuerta OR. Y de esa compuerta OR vamos a pasar a un contador. Entonces, aquí en este caso, de estos componentes que son nuevos, nosotros podemos ingresar y ver la descripción detallada. La podemos ver donde dice descripción del componente. Ya es cosa de poner botón derecho encima del componente y colocamos descripción del componente, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver en detalle en qué consiste este contador, ¿ya? Por ejemplo, este contador tiene un reset, ya que es para resetear el conteo. Tenemos la función CNT, que es la función de conteo. O sea, aquí se va presentando acá el pulso. Ya se supone que aquí va a llegar un cambio de estado de 0 a 1, ya donde se va a generar un pulso que ese me va a indicar a mí el conteo. Entonces ese pulso va a contar 1, 2, 3, ya las veces que vaya apareciendo ese pulso, lo va a ir contando, ya, y la salida ya me va a presentar a mí un encendido en la salida si es que se cumple una cierta cantidad de conteos. Ya supongamos que yo quiero que cuente 5 veces. Entonces, si cuenta 5 veces el contador, ya cuenta 5 veces el pulso en estado alto, ya significa que ahí a partir del número 5 él genera un estado lógico 1 en la salida, ¿ya? Y el DIR, ¿no es cierto? El modo DIR significa que es un modo que yo puedo activarlo con un 0 o con un 1. Ya si lo dejo en estado 0, significa que el contador es positivo, significa que va a ir sumando al conteo
cada vez, ¿ya? Que lo haga. Ya va a ir sumando cada uno de los conteos. Va incrementando el contador, podríamos decir. ¿Ya? En cambio, si el DIR está en estado lógico 1, ya haría lo contrario, o sea, estaría decrementando. Ya estaría decrementando el conteo. Ya, o sea, estaría, por ejemplo, pasa una vez, dos veces, tres veces, ahí estaría contando 3, 2, 1. ¿Se explica? Hasta llegar a cero. Ya estaría decrementando. Entonces, esas son las funciones básicas que tiene este contador. Ya, entonces lo vamos a utilizar. Ya le vamos a setear acá así que cuente una sola vez. Ya, y esta salida de la compuerta OR que estamos utilizando la vamos a llevar hacia el conteo. ¿Ya? Y la salida de este contador, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la salida Q1 que representaría la activación del solenoide I1. ¿Ya? Entonces, ¿qué condiciones estamos generando acá? Acá, por ejemplo, yo estoy diciendo que tenemos el botón de partida y parada, ya que si yo lo tengo activado y al mismo tiempo el fin de carrera 0 también está activado, entonces se da la condición para que se genere una salida en la compuerta, ya en la compuerta AND. Esa salida va a llegar aquí a esta compuerta OR, que se va a comparar con otra que vamos a ubicar después. Ya, entonces esa salida se va a comparar ahí con otra, ya, y a partir de eso, nosotros sabemos que la compuerta OR significa, es como un circuito en paralelo, ya, es como si yo tuviera dos contactos en paralelo que me van a tirar una bobina. Entonces yo voy a tener la opción de activarlo con esta salida que proviene de la compuerta AND, y voy a tener la opción también de activarlo a través de otra salida que va a provenir de la parte baja del circuito, que va a poder activar también si es que se produce un 1 lógico, ya va a poder activar esta salida también. Ya van a ser dos opciones. Ya. Y de esa compuerta OR, ¿cierto? Va a empezar aquí a llegar al contador, y el contador va a contar una sola vez y va a generar la salida. ¿Ya? Entonces, acá yo estoy generando solamente la partida del circuito. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos eso. Ya vamos a utilizar estado lógico bajo para dejar la última compuerta, la última entrada de la compuerta OR la vamos a dejar en modo bajo. ¿Ya? Porque como una compuerta OR, ya si yo tengo un 0 en la compuerta, ese 0 no influye para nada. ¿Ya? En los otros dos estados que voy a estar utilizando. ¿Ya? Ya, entonces ahora pasamos ya, a un enclavamiento. Ya vamos a utilizar acá un enclavamiento. Vamos a técnica digital. ¿Ya? Y vamos donde dice relé con enclavamiento. ¿Ya? Entonces ese relé con enclavamiento lo vamos a ubicar ahí. Y la salida va a ir a U2. Ya. Entonces este enclavamiento va a estar conectado a al fin de carrera A1. ¿Ya? Fin de carrera 1 voy a conectar con este enclavamiento. Y al mismo tiempo el reseteo de este contador va a estar conectado también a esto.
Entonces, ¿qué significa esto? Que la primera secuencia significa que el primer vástago, ¿no es cierto?, va a hacer su movimiento, va a hacer su desplazamiento desde A0 hasta A1. ¿Ya? Entonces, cuando haga el desplazamiento de A0 hasta 1, vamos a estar en esta etapa, ¿no es cierto?, que es cuando el contador activa la salida I1 para hacer que el vástago se desplace y llegue al fin de carrera 1. Cuando llega al fin de carrera 1, ¿qué tiene que ocurrir? Se va a enclavar esto. ¿Ya? Y este enclavamiento va a generar que se active la salida Q2 que corresponde al sonoide I2. ¿Ya? Entonces ahí estaría haciendo el retorno del vástago. ¿Ya? O sea, llega al fin de carrera 1 y cuando llega a 1 tiene que retornar automáticamente. ¿Ya? Para que haga la secuencia a más a menos. Entonces, el enclavamiento está para eso. Por cierto, se está seteando a través de el fin de carrera 1 y al mismo tiempo ese A1 lo que está haciendo es resetear el contador, ¿ya? Para que no haya conflicto entre las dos salidas, ¿ya? O sea, se va a activar esta salida y esta otra se va a desactivar, ¿ya? Entonces ahí tenemos enclavamiento, ¿ya? Y vamos a utilizar esta función, ¿ya? Que se llama tiempo de desaceleración, ¿ya? Este también nosotros podemos consultarlo, podemos ver la descripción del componente, ¿ya? Dice que es un relé de desaceleración, ¿ya? ¿En qué consiste este relé de desaceleración? Consiste en que vamos a activar una entrada, ya un pulso de entrada, él va a detectar el flanco de subida de ese pulso, ¿ya? Y a partir de ese flanco de subida, ¿qué va a hacer? Va a ser un conteo de tiempo, ¿ya? Ese tiempo va a durar, supongamos, unos 3 segundos, ¿ya? Van a pasar esos 3 segundos, ya que la salida se va a activar en estado lógico 1, y después de esos 3 segundos se va a desactivar. Tan simple como eso. O sea, yo activo la entrada con un pulso, apenas se activa, apenas se genera el flanco de subida de ese pulso, ¿no es cierto? Se va a empezar a activar la salida. Y esa salida, ¿no es cierto? Se activa en valor 1 lógico durante 3 segundos y después de ese tiempo se desactiva. ¿Ya? Eso es todo lo que hace. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar este componente. ¿Ya? Lo vamos a dejar seteado en los 3 segundos que aparece por defecto. ¿Ya? Y este componente iría conectado a la entrada hacia la salida del enclavamiento y la salida de este componente iría hacia la entrada del contador. O sea, este vendría a ser el componente que era el DIR. ¿Ya? ¿Se acuerdan que recién lo nombramos? Ya, el DIR ya es el que da la función de contar en forma progresiva o regresiva. ¿No es cierto? Entonces, eh, ¿qué hago? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Ocurre que cuando se active esta salida del enclavamiento, se va a contar acá un pulso, se genera este pulso que va a durar 3 segundos, ¿ya? Este pulso en la salida. ¿Ya? Y esos 3 segundos, ¿no es cierto?, va a generar un 1 lógico, y ese 1 lógico va a hacer que se decremente el contador. ¿Ya? Eh, Al hacer ese decremento de conteo, ya no se va a generar una salida acá, ya porque esta salida se va a generar solamente si él cuenta 1, pero si no cuenta nada, va a quedar en 0 la salida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque ocurre que el vástago va a salir, ¿no es cierto?, desde A0 hasta 1, después va a retornar a 0, pero cuando retorne a 0, esta lógica del circuito, nosotros va a obligar a que vuelva a salir el vástago otra vez. ¿Ya? Y yo no quiero eso, porque la secuencia dice que es a más, a menos, después de más, de menos, después de más, de menos. Entonces, yo no quiero que retorne el vástago A, que retorne inmediatamente, sino que quiero que se quede en esa posición, ¿ya? En la posición de inicio, hasta que hagan los ciclos los otros dos vástagos, y una vez que hagan los dos ciclos que faltan, ahí recién el primer vástago va a poder hacer de nuevo su ciclo. ¿Ya? Entonces, para impedir de que él pueda volver a hacer su ciclo, mientras estamos recién en esta etapa, yo lo que hago es utilizar este elemento de tiempo, ya de manera que cuando se active la salida I2, ¿no es cierto?, automáticamente va a generar un pulso que va a durar unos 3 segundos, ya que es muy poco tiempo. Ya, esos 3 segundos van a bastar para que cuando retorne el vástago, ¿no es cierto?, y llegue de nuevo al fin de carrera cero, este contador va a estar en modo decremento. ¿Se fijan? Entonces, él no va a poder contar ese pulso que le va a llegar, sino que simplemente lo va a decrementar, lo va a dejar en cero. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la salida no se va a volver a activar. ¿Ya?
Esa es la lógica con la cual utilicé este componente. ¿Ya? Entonces tenemos el reset, o sea, aquí tenemos el set y el reset del enclavamiento. Ya estamos, recién lo habíamos seteado. Y tenemos esta función de reset del enclavamiento que la vamos a conectar ahora. ¿Ya? Entonces el reset del enclavamiento iría conectado a 1. ¿Ya? O sea, perdón, este tiene que ir acá, a 0. ¿Ya? Va a ir a 0 conectado. ¿Por qué razón? Porque el enclavamiento, ¿no es cierto? Cuando dijimos que activaba la salida I2, significa que el vástago va a retornar. Cuando termine de retornar el vástago, se supone que ahí tiene que este enclavamiento soltarse. Entonces, para poder resetear el enclavamiento, lo que hacemos es conectarlo al fin de carga 0. O sea, cuando llega al fin de carga 0, se resetea y el enclavamiento queda sin efecto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso y ahora vamos a pasar a la otra parte donde vamos a utilizar esta compuerta AND. ¿Ya? Entonces esta compuerta AND va a estar conectada, también va a estar conectada a 0. ¿Ya? Vamos a conectar esa parte a 0. ¿Ya? Después el otro pin de la compuerta AND la vamos a conectar a 0, a 1, B0. ¿Ya? Va a ir a B0. ¿Ya? Ahí tenemos conectado a B0 y tenemos el estado lógico alto. ¿Ya? Entonces tenemos conectada la compuerta AND. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta compuerta AND? Va a activar un contador. ¿Ya? Entonces ese contador lo vamos a setear en 2. Ya significa que va a contar 2 veces, ya, un evento. Ya, y ese evento, a ver, vamos a setearlo inmediatamente, le vamos a poner 2. Ya, y ese contador va a ser activado aquí por la compuerta AND. Ya, y tenemos que colocar acá estado lógico bajo. Ya, porque aquí en este caso, en este contador, a mí no me interesa cambiar de un contador incremental a uno decremental. ¿Ya? Va a ser solamente incremental. ¿Ya? Entonces, como es incremental, va a estar esta función en estado lógico bajo, 0. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos utilizando este contador? Este contador va a generar una salida, ya que va a activar a Q3. ¿Ya? Va a conectar a Q3. ¿Ya? ¿Y qué es lo que representa la salida Q3? Representa al solenoide I3. ¿Ya? O sea, en este momento estamos ubicados en el segundo cilindro. ¿Ya? Entonces, una vez que hace la primera secuencia, que es a más a menos, o sea, se desplaza el primer cilindro, después tendríamos que pasar a la segunda secuencia, que es
donde se hace el desplazamiento del segundo cilindro. Entonces, la salida Q3 va a activar el solenoide I3 que va a hacer que salga el vástago, el segundo cilindro, va a salir. ¿Ya? Entonces, ¿bajo qué condiciones va a salir ese vástago? Va a salir bajo la condición que tengo aquí de la compuerta AND. ¿Ya? En esa condición yo estoy diciendo que se tiene que activar el fin de carrera a 0 y también se tiene que activar el fin de carrera, que en este caso sería B0. ¿Ya? Si ambos están activados, ya como requisito, ya ahí la compuerta AND va a generar una salida. ¿Ya? Entonces esa salida va a activar aquí al contador, pero si se produce dos veces. ¿Ya? Y si nosotros lo vemos, bueno, ¿cómo se podría producir dos veces? Porque al principio los dos fines de carrera supone que están en la posición de inicio, ¿ya? Porque estamos en posición en A0 y en la otra posición estamos en B0. ¿Ya? Cuando A0 hizo su primera movimiento, ¿no es cierto? Cuando el primer vástago hizo su movimiento, salió de A0 para llegar hasta 1 y después retornó de nuevo a 0. ¿Ya? Y B0 todavía no se ha movido. ¿Ya? Entonces, ocurre que la compuerta AND va a estar, va a generar una salida siempre que se genere los dos estados uno lógicos a partir del A0 y del B0. Entonces va a haber una vez que A0 y B0 van a estar en uno lógico, ya que al principio. Pero después cuando A0 hace su carrera, cuando el primer vástago hace su carrera completa, vuelve a 0. ¿Ya? Entonces ahí ya estaríamos contando dos veces, ya dos eventos, ya que se produjeron. Entonces cuando ocurren esos dos eventos, ya el contador va a generar aquí una salida. ¿Ya? Y esa salida le va a dar la señal para poder activar, ¿no es cierto?, el solenoide I3, que va a hacer que salga el otro vástago. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resetear aquí este contador? Este contador se va a resetear con el fin de carrera B1. Aquí tenemos. Ya tenemos el reset que va de 0 B1. Claro, iría conectado a B1. ¿Ya? Entonces el reset va a ir conectado aquí a B1. Ahí está conectado. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se va a resetar este contador? Ya cuando el fin de carrera, en este caso estamos en el cilindro 2, ya en el segundo cilindro, en el cilindro B. Ya, entonces cuando el cilindro llegue al fin de carrera B1, ya ahí el contador se va a resetear, ya, y va a volver todo a cero. ¿Ya? Ya, y eso es para poder también darle paso a que el cilindro B retorne, ¿no es cierto?, haga su carrera de retorno. ¿Ya? O sea, estamos desactivando acá la salida para poder provocar de que el cilindro pueda hacer su carrera de retorno hacia la posición inicial. ¿Ya? Recuerden que como es una secuencia bien especial, todos los cilindros tienen que hacer su secuencia inmediatamente, o sea, A más, A menos, después B más, B menos, y después C más, C menos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos conectado el reset, ¿ya? Y lo tenemos conectado a estado lógico bajo, sí, a compuerta. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a otro enclavamiento. Y ese enclavamiento va a estar conectado hacia el botón de reset del contador que teníamos recién.
y el enclavamiento va a ir conectado hacia la salida, o sea, la salida aquí va a ir hacia Q4. ¿Ya? Y el reseteo de este enclavamiento va a estar conectado a 0, a 1, B0, iría conectado a B0. Entonces conectamos este a B0, estaba conectado aquí también. A ver, B0, si lo teníamos acá, iba conectado a ese, entonces ahí lo conectamos. Ahí. Ya. Ahí tenemos conectado a B0. ¿Ya? Entonces, tenemos el set del enclavamiento, que es el que setea el enclavamiento, va a estar conectado a B1. ¿Ya? O sea, cuando el vástago haga su carrera, ¿no es cierto? El vástago B va a hacer su carrera, va a llegar al fin de carrera 1. Ya, cuando llega al fin de carrera 1, se tiene que cumplir de que se resete este contador para que deshabilite la salida que activaba el Sonoity 3. ¿Ya? Cuando se cumpla eso, ¿no es cierto? Al mismo tiempo se tiene que setear este enclavamiento para que este enclavamiento active la salida Q4 que corresponde al Sonoity 4. O sea, va a ser de que el vástago B va a tener que retornar. Esto va a ser su retorno, su carrera de retorno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo el bloque de enclavamiento que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Y cuando se resetea este enclavamiento? Cuando se produce la activación de B0. ¿Ya? Lógico, porque ahí está haciendo su carrera de retorno y cuando llega a B0, el enclavamiento ya cumplió su función, por lo tanto ahí se tiene que deshabilitar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el enclavamiento y después viene otro contador. ¿Ya? Ese contador también va a estar seteado en 2. ¿Ya? Se fijan que aquí el proceso más o menos se empieza a repetir otra vez. ¿Ya? Entonces tenemos un contador que cuenta 2 eventos, ¿ya? Y ese lo vamos a tener conectado con un compuerta AND también. Vamos a utilizar esta compuerta AND también. ¿Ya? Y esa compuerta AND va a ir conectada a B0 también, ¿ya? Entonces B0 está de 0 a 1, B0. Claro, este es. Ahí está B0. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces va a estar conectada a B0 y la otra entrada, ¿no es cierto? Va a estar conectada. Ya, y aquí tenemos. Claro, va a ir conectado a C0. ¿Ya? Entonces vamos a conectarlo aquí a C0, ya que aquí ya estaríamos conectándolo al fin de carrera que corresponde al tercer cilindro, ¿cierto? Estamos en el tercer cilindro o en el cilindro C, entonces ahí tenemos el fin de carrera C0. ¿Ya? Entonces estamos conectando el B0 con C0. ¿Ya? Entonces si se cumple que los dos están activos, van a activar esta compuerta AND. ¿Ya? Y esa compuerta AND va a activar el contador. Entonces vamos a ubicar también el estado lógico alto para dejar esta entrada sin utilizar.
ya que no lo vamos a ocupar. Entonces, ahí. Ya. Y también tenemos que a este contador conectarlo al reset. ¿Ya? Y también tenemos que conectarle, sí, el estado lógico bajo también, para dejarlo en modo incremental, ¿cierto? Que haga un conteo incremental, no decremental. Ahí. Entonces, el reset lo vamos a conectar acá. Ahí, el reset va a tener que ir conectado a C1. Ya, entonces ahí tenemos conectado a C1 el reseteo de este contador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este contador? Va a contar dos eventos y la salida la va a arrojar, se va a arrojar hacia Q5. Ya, entonces aquí estamos frente a una situación de que cuando ya se realiza el ciclo del segundo cilindro, ya que tomaba como salidas, ¿no es cierto?, el Q3 y Q4, ya que eran la solenoide 3 y 4, se supone que ahí el vástago ya hizo su ciclo, o sea, hizo la secuencia B más y B menos. ¿Ya? Una vez que hace secuencia B más, B menos, tiene que entrar en acción el tercer cilindro, ¿cierto?, con su secuencia C más, C menos. Entonces ahí es donde está este contador que va a contar dos eventos, ¿cierto? Esos eventos de dónde provienen, de esta compuerta AND. ¿Ya? Esta compuerta AND está comparando el fin de carrera B0, lo está comparando con el fin de carrera C0. ¿Ya? Se supone que en una condición inicial van a estar B0 y C0 en las posiciones de inicio de carrera. ¿Ya? Van a estar los dos en inicio de carrera, ¿ya? Pero va a ocurrir de que eh, el B0, ¿no es cierto?, que era el del cilindro B, se supone que B0 salió, el cilindro salió, este vástago hizo su recorrido, por lo tanto salió de B0, ¿ya? Cuando el vástago llegó a B1 y después retornó, volvió a llegar al fin de carrera B0. ¿Ya? Entonces yo estoy contando dos eventos, ¿cierto? Uno cuando está en posición de inicio y el otro evento es cuando él regresa, ¿cierto? Cuando retorna y vuelve a B0. Entonces ahí estamos contando dos veces. Cuando se producen esas dos veces, ya es la señal que se le da al contador para que él genere una salida y esa salida va a activar el solenoide I5, ya que es el que se encarga de hacer que el vástago del cilindro C haga su carrera, ¿cierto? Empieza a hacer su carrera hacia el fin de carrera C1. ¿Ya? Entonces ese es el tema, o sea, los contadores en el fondo lo que están haciendo es contar eventos que se están produciendo en esta secuencia. ¿Ya? Y cuando ellos cuentan esos eventos, ya que en este caso serían dos eventos, se les da la señal para que ellos puedan intervenir. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo estoy dándole a esta programación, ¿no es cierto?, la secuencia, o sea, en qué momento tiene que moverse el primer vástago, en qué momento se tiene que mover el segundo vástago, y en qué momento se tiene que mover el tercer vástago. ¿Se fijan? Entonces, una vez que ya hice este contador de eventos, vamos de nuevo con el clavamiento que nos va a faltar, ya que sería este, lo copiamos y lo pegamos.
Entonces este enclavamiento se va a encargar de activar la salida Q6, que sería la última que vamos a utilizar. Entonces la lógica que hace este enclavamiento es bien parecida a la que teníamos la vez anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Que este enclavamiento va a activar la otra salida que corresponde al retorno del vástago del cilindro C, ¿ya? Entonces este enclavamiento le vamos a tener que dar un seteo, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a setear? ¿Ya? Entonces se va a setear en el momento que se resetee el contador de arriba, ¿ya? Perdón, que hay un problema ahí. Ahí sí. Ya, ¿y dónde provenía este reseteo del contador? Provenía de C1, ¿ya? Entonces, claro, cuando el contador activó la salida para que se activara la solenoide I5 que hacía que salga el vástago del cilindro C, ya se supone que salió el vástago y llega al fin de carrera C1, ¿ya? Entonces, el momento que llega a C1, ¿qué tiene que ocurrir? Que se activa este enclavamiento y al mismo tiempo se resetea el contador, ya cosa que el contador desactiva la salida, ¿ya? Y se active la salida del enclavamiento que va a hacer que retorne el vástago, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, si yo estoy asegurándome de que no se activen las dos salidas al mismo tiempo, ¿ya? Porque eso no puede ocurrir, ¿ya? Tiene que activarse una o la otra, ¿ya? Entonces, cuando se active este enclavamiento, ya tenemos la condición de activación y ahora tenemos que ver el reseteo, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se va a resetear? Cuando llegue a C sub 0, ¿ya? Entonces, vamos a conectar esto con C0, ¿ya? C0 es este. Hay que tener un poco de paciencia con esto porque como son conexiones de cableado, ya hay que... Ya, entonces llegamos aquí. C sub 0. ¿Ya? Entonces, claro, cuando se active el enclavamiento, ya va a generar que se active la salida I6, o sea, Q6 que corresponde al solenoide I6. ¿Ya? Cuando ocurra eso, ¿no es cierto? El vástago va a retornar, va a hacer su carrera de retorno, el vástago del cilindro C. ¿Ya? Cuando empieza a hacer su carrera de retorno, va a llegar a C sub 0 de nuevo. Cuando llega a C sub 0, ya se da la condición para que se resete este enclavamiento, ¿ya? Porque ahí el enclavamiento ya cumplió su función, ¿ya? Entonces ahí tenemos toda esa parte ya que correspondería a la activación de la salida, ¿ya? Pero nos falta algo, ya que es súper importante. Ya ocurre que este circuito tiene que ser cíclico, ¿ya? O sea, una vez que se haga el ciclo de A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos, ya yo tengo que dar una condición para que el ciclo se vuelva a repetir, ¿ya? Yo no tenga que estar oprimiendo el botón de partida cada vez que quiera que el ciclo empiece otra vez, ¿ya? Entonces tengo que dejarlo en modo automático. Entonces, vamos a tener que hacer una parte más del circuito para poder, ¿no es cierto?, asegurarnos de que esto va a ser cíclico, ¿cierto? Y que yo cuando quiera detener el circuito, también se le dé la opción de que el circuito se detenga independiente del ciclo en donde se encuentre. O sea, si lo hace una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, lo que sea, yo oprimo el botón de parada y debería detenerse todo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos falta. Vamos a utilizar otro bloque de enclavamiento, ya que es casi lo último que nos queda, y una compuerta AND.
Entonces esta compuerta AND va a darle una condición de activación a este enclavamiento. ¿Ya? Entonces la primera parte de la compuerta AND va a ir conectada al seteo del enclavamiento que teníamos, o sea, al reseteo. Va a ir conectada aquí. Ya, después vamos a tener otro modo de enclavamiento que va a ir acá detrás de esta compuerta AND, ¿ya? Y ese enclavamiento me va a conectar con esa entrada de la compuerta, ¿ya? Y con un registro de memoria. Registro de memoria que va a ir conectado también a esta salida. ¿Ya? ¿Se recuerdan por qué ocupábamos los registros de memoria? Porque a veces las salidas yo las necesito para que activen algún bloque, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo que con la salida de este enclavamiento activar la entrada de ese bloque. ¿Ya? El problema es que las salidas no se pueden ocupar para más de una cosa. Si es que yo no uso un registro de memoria. ¿Ya? En este caso, yo esta salida la estoy utilizando para activar esa compuerta, pero si quiero ocupar esta misma salida para otra cosa, entonces estoy obligado a utilizar un bloque de memoria. Ya de esa manera no voy a tener problemas. Ya, si yo no ocupo el bloque de memoria, esta programación cuando yo le haga simulación me va a decir que hay un problema en la programación, en la ejecución del programa. Ya me va a decir que hay un problema de retroalimentación, de que no se puede generar retroalimentación en este programa. Ya porque los programas normalmente son así, son de tipo lineal. Ya no, normalmente no hay una retroalimentación de una salida que sale hacia una entrada, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando se producen ese tipo de cosas, es conveniente utilizar un registro de memoria, ¿ya? Y de esa manera el programa no le va a arrojar ningún error. ¿Ya? Entonces, tenemos este registro de memoria, ya que me va a conectar con este componente. ¿Ya? Este componente vendría a ser un relé temporizado. ¿Ya? Y ocurre que esta actúa en modo conexión, o sea, si yo lo conecto, ya él va a esperar un tiempo de 3 segundos y después de ese tiempo de 3 segundos va a arrojar una salida. En este caso sería un estado 1 lógico. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta compuerta AND que hayamos conectado, del reset, le llamamos a este reset, ¿ya? Y esta salida de esta compuerta va a ir a activar la compuerta OR que teníamos arriba. ¿Ya? Esta. ¿Ya? Y este bloque lo vamos a conectar también con un bloque de memoria. ¿Ya? Porque recuerden que no podemos ocupar dos salidas físicas, ¿ya? Si no utilizamos un bloque de memoria. Entonces, aquí tenemos ese bloque de memoria que va a llevar a un relé temporizado, ¿ya? Pero este relé temporizado, a diferencia del otro, va a estar seteado en un segundo, ¿ya? Porque a mí no, en este caso, a mí me basta con que cuente un segundo, no más que eso, ¿ya? ¿Ya? Y la salida de esto va a ir hacia la alimentación del bloque de enclavamiento. ¿Ya? O sea, acá estamos reseteando el enclavamiento. Se fija que acá estoy haciendo una especie de retroalimentación de entrada-salida, pero no me va a molestar el programa. ¿Por qué? Porque puse un bloque de memoria. ¿Ya? O sea, yo
usando el bloque de memoria, no tengo ningún problema en retroalimentar la salida con una entrada. Pero si yo no ocupara el bloque de memoria, seguramente el programa me estaría arrojando un error. Me diría que yo no puedo hacer retroalimentación de entrada con salida, ¿ya? Y que está mal hecha la programación. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Ya, me falta una conexión de la compuerta AND que tenemos aquí, ya que me lleva ya, hacia el principio. Entonces aquí voy a desplazar un poquito esto. ¿Ya? Y voy a conectar esta compuerta AND, la tengo que conectar al principio, que es hacia el... Perdón, ahí sí. Entonces este pin de la compuerta AND voy a conectar a donde está el botón de partida. ¿Ya? Entonces vamos a conectar ese pin hacia aquí. Ahí. Ahí lo conectamos. ¿Ya? Entonces estamos conectando el botón de partida a la entrada de esta compuerta. ¿Ya? Y este enclavamiento tiene que ir conectado a C1. Me va a costar un poco conectarlo aquí, a ver. No importa, lo voy a conectar ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el enclavamiento conectado hacia el fin de carga C1. ¿Ya? Y tenemos que este componente de acá yo lo voy a dejar con un tiempo de 2 segundos. Y va a ir conectado, retroalimentando acá este enclavamiento. Ya. Entonces vamos a explicar esta parte ya que en general. ¿Ya? Ocurre que la compuerta AND ya va a estar tomando como referencia tres entradas, ¿no es cierto? Una entrada es el fin de carrera C0, ya, la otra entrada va a ser lo que me dice este enclavamiento de aquí, ya que se está generando una salida, y la otra entrada tiene que ver con el botón de partida del circuito. ¿Ya? Entonces, por este otro lado tenemos este enclavamiento. Este enclavamiento se va a setear cuando el fin de carrera llegue a C1. ¿Ya? Si se activa C1, me va a setear este enclavamiento, ¿ya? Para darle paso a esta compuerta de acá, ¿ya? Y este mismo enclavamiento se va a resetear también, pero cuando se va a resetear, y aquí es donde entra en juego este registro de memoria, ¿ya? Que ocurre que el enclavamiento va a generar la salida, ¿no es cierto? Esa salida va a llegar a este temporizador. Entonces ocurre que la salida, ¿no es cierto? Va a activar el temporizador y el temporizador va a esperar un tiempo de 2 segundos. Una vez que transcurren esos 2 segundos, ¿no es cierto? Se genera aquí un desenclavamiento, o sea, se está reseteando el enclavamiento después de 2 segundos que el mismo enclavamiento se activó. ¿Ya? ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Porque a mí lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que este enclavamiento haga su función,
¿ya? Y después se desenclave solo, ya para no estarle dando condiciones que si se activa un fin de carrera o alguna cosa en especial, yo simplemente le digo que pasan 2 segundos y el enclavamiento se resetea, ¿ya? Entonces, entonces de esa forma es más sencillo trabajar con ese enclavamiento y no supeditarlo, hacerlo depender de alguna rutina de programación que tenga que ver con lo que hicimos antes. ¿Ya? Recuerden que esto va a ocurrir solamente una vez cada ciclo. ¿Ya? Va a hacerse un ciclo completo, va a entrar en juego esta programación, después otro ciclo completo y después va a entrar en juego de nuevo esta programación. ¿Se fijan? Entonces, acá yo con esto me aseguro de que el enclavamiento se seteó cuando yo necesitaba que se seteara y después pasan 2 segundos y se resetea y listo. ¿Ya? Para eso está esta retroalimentación de acá. ¿Ya? Entonces, este enclavamiento dependía de C1. ¿Ya? Si C1 se activa, el enclavamiento manda una salida hacia la compuerta A. ¿Ya? Ya habíamos dicho que este dependía la compuerta A dependía de si se estaba activada esta que era el C0, ¿ya? Y dependía también de que si yo tengo encendido el botón de partida, ¿ya? Y también depende de que esté enclavado C1, ¿ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo en el fondo? Que el vástago del cilindro C ya va a estar en retorno, porque se supone que si se activó el enclavamiento de C1, porque C1, el fin de carrera se activó el C1, ya, y el vástago ya viene retornando, ya, y por eso se produce ese enclavamiento. ¿Ya? Entonces, si el vástago del cilindro C está retornando, yo le doy la condición de que ya viene retornando y al mismo tiempo se cumple la condición de que llegó a C0, ¿ya? O sea que completó su carrera de retorno y llegó a su cero. ¿Ya? Entonces ahí yo le estoy diciendo esas dos condiciones. ¿Ya? Viene de retorno y al mismo tiempo llega a ese sub cero. ¿Ya? Y al mismo tiempo también el botón de partida está activado. Entonces si se generan esas tres condiciones, la compuerta va a generar una salida. ¿Se fijan? Entonces esa salida va a activar este enclavamiento de aquí. Y este enclavamiento que va a hacer, va a activar, va a llegar con su estado lógico 1 hacia la compuerta OR que yo tenía aquí. ¿Ya? Y eso va a generar una salida 1 hacia este contador que va a alimentar la solenoide I1. ¿Ya? O sea que aquí estamos hablando de que se completó los ciclos de los tres vástagos, ya salió a más a menos, después hizo B más B menos, después C más y C menos. Y en el momento que hace el C menos, ahí yo le estoy generando aquí la condición. ¿Se fijan? Entonces aquí yo estoy diciendo que ya, bueno, ya estamos cumpliendo el ciclo, el vástago C ya está retornando, va a llegar al fin de carrera cero. Cuando llega al fin de carrera cero, yo quiero que esta compuerta AND genere la salida, ¿no es cierto? Que me está diciendo que la condición se cumplió, ya, de que llegó, ¿no es cierto? Retornó el vástago del cilindro C. Por lo tanto, en esa condición, yo voy a activar este enclavamiento que va a activar el ciclo otra vez. O sea, va a volver a activar la solenoide I1. ¿Ya? ¿Y por qué yo puse esta retroalimentación? Porque esta retroalimentación va a permitir de que pasado un segundo de que se produce este enclavamiento, ya el mismo se va a desenclavar. ¿Se fijan? O sea, enclava, ¿no es cierto? Pasa un segundo, se activa una señal para que se desenclave. ¿Ya? Y me ahorro todo el problema de que cómo lo voy a desenclavar o qué condición tengo que generar para que se desenclave. ¿Ya? Nada de eso lo necesito dar como condición. ¿Ya? Basta con que le dé ese tiempo y lo va a hacer. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el programa completo. ¿Ya? Como pueden ver, se ocupó elementos de cómputo y elementos de temporización. Entonces ahora podríamos insertar acá un gráfico. Ya vamos a insertar acá diagrama de estado. Ya, y vamos a probar su secuencia. Ya, en este caso estamos ocupando los tres cilindros, entonces vamos a tener que usar tres colores distintos. Ya para el cilindro 1,
el cilindro 2, ¿ya? Y el cilindro 3. ¿Ya? Tendría que ser un color que se pueda ver, ¿ya? Ese. ¿Ya? Y vamos a simular esto. ¿Ya? En estos momentos estamos en condición de inicio. Esto, tengo que dar partida a esto. ¿Ya? Hace secuencia más a menos, B más B menos, C más C menos. Y retorna de nuevo el ciclo. ¿Se fijan? Vuelve de nuevo el ciclo. Y después vuelve de nuevo el ciclo. Y así en forma infinita. ¿Ya? Ahora si yo quiero detener esto, ya como yo le di la condición de detención para el ciclo de la última parte de la programación, ya significa que yo ahí la compuerta AND va a tener una entrada de 0. Por lo tanto, si tiene una entrada de 0 la compuerta AND, no va a poder generar salida. Ya va a generar una salida de 0 solamente. ¿Ya? Entonces ahí debería detenerse todo. ¿Se fijan? Porque yo no le estoy dando ninguna condición en el enclavamiento para que active de nuevo la Sonority 1. Entonces, si eso no ocurre, no puede iniciarse el ciclo otra vez. ¿Fijan? Entonces, esta programación es bastante buena porque si se dan cuenta, acá no estamos ocupando ningún circuito neumático puro que utilice tantos componentes. ¿Ya? Porque imagínense cada componente cuánto cuesta y hay que tener cada uno de los componentes para poder hacer un circuito de este tipo. ¿Ya? En cambio, en el caso de una programación como la que estamos haciendo, no necesitamos ningún componente. Solamente los componentes son los básicos, ¿ya? Los componentes de la válvula, los cilindros, ¿cierto? Válvulas de regulación de caudal, el grupo motriz y aparte de eso, el modo digital que haga la programación. ¿Ya? Y eso es todo. Y podemos hacer así una secuencia como esta que es tan compleja, ya sin utilizar tantos componentes. ¿Ya? Esa es la ventaja del PLC. ¿Ya? Eso sí requiere que se sepa bastante de programación, como pueden ver ustedes, la programación no responde a ninguna receta. ¿Ya? Todos podemos tener una lógica diferente y podríamos hacer, ¿no es cierto?, programaciones distintas que hagan lo mismo. ¿Ya? Eso es lo bonito del controlador lógico programable, que podemos hacer distintas programaciones que hagan que consigan un mismo objetivo. ¿Ya? Bueno, eso es el proyecto que correspondía hacer en este video.